Voy a tratar de ser breve en un tema que no lo es. Y la primera pregunta que hay que hacerse, ¿y cómo profesor usted toca este tema en un congreso donde lo que se está evaluando es la ley y haciendo aspiraciones sobre el reglamento? Pues les diré muy fácilmente. Si hay una figura de contrato administrativo, de contratación pública, que está herida de muerte en los últimos momentos, es justamente el contrato ley, gracias, yo soy muy amigo de mis amigos, pero más amigo de la verdad, a lo que ha pasado con la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No voy a hablar entonces de responsabilidad objetiva, todo el mundo creo que conoce cómo yo he sostenido eso, he planteado mis diferencias con el decreto legislativo 1272. Y una pequeña aclaración a mi colega y amigo, no es lo mismo hablar de subsidiario que residual. Residual, subsidiario es lo que suple a una cuestión principal. Residual es lo que queda, el resto, lo sobrante. Aquí estamos hablando de que había una regulación subsidiaria, no residual. Vamos al tema que se nos plantea. Eh, tenemos la necesidad de una gran inversión en infraestructura. Se calcula que entre 140, entre el año 2000 hasta el año 2025, desde 2016, necesitaríamos entre 140.000 y 160.000 millones de dólares. ¿Qué ocurre frente a esto? Bueno, ante algunas alternativas que van jugándose en el primer gobierno de García, se va a plantear como último párrafo el artículo 62 de la Carta de 1993 la figura del contrato ley. Discutida, discutible, yo creo que siempre útil. La base de un contrato ley está planteada en el tema de que yo lo que creo estamos hablando de contraprestaciones. El Estado dota de cláusulas de estabilidad, de seguridad, de garantía jurídica, de condiciones que son en principio inamovibles, salvo que haya un acuerdo entre las partes o, como explicaré después, una eh, coordinación, pero no una decisión unilateral. Y si hay conflictos, como todo contrato administrativo en el Perú, y eso no ha cambiado ni con la nueva ley, y esperemos que no haya ninguna sorpresa en el reglamento, entonces allí lo que vamos a tener es ir a un arbitraje para que nos resuelva todo. ¿Qué es lo que pasa? Comienza a aplicarse jurisprudencialmente. Esto primero con el famoso caso Telefónica. La compañía peruana de teléfonos que fue entonces SA, que fue comprada por Telefónica y se forma un contrato ley, entonces en función a la concesión que se da el servicio de eso. Entonces, ¿había antecedentes a la ley? Sí, no hay tiempo para poder entrar en detalle, pero el decreto legislativo 757, el decreto supremo 162/92, el decreto supremo 5996 de PCM, el otro el decreto 92 es de Economía y Finanzas, obviamente la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 40. Entonces, ¿qué es lo que se va a plantear en el caso Telefónica? La cuestión básica. Se cuestiona allí algunos artículos, el primero, el segundo, el tercero, la segunda y primera disposiciones finales y transitorias de la ley que recoge el contrato ley entre Telefónica y el Estado peruano. Ya estamos hablando de la 26285. Y luego de ello, entonces el tribunal hace la suerte de manual, como muchas veces nos ha gustado hacer cuando hemos hecho trabajo en el tribunal, y entonces se va a cuestionar la vigencia de una serie de artículos de la Constitución, menciono rápido, 61, 62, inciso 14 del artículo 2, artículo 65, artículo 103. Y entonces el tribunal va a decir que no le corresponde incidir en un contrato ley
porque no es su competencia hacer una evaluación unilateral de un contrato, para eso son un acuerdo, para eso hay partes, y a tal caso, eso lo diré yo en un voto, fundamentalmente voto en un caso posterior, y va a hacer pues un poco una aclaración de que ante la argumentación de que hay abuso de posición de dominio, no confundamos monopolio con abuso de posición de dominio. Entonces, ante el planteamiento de que aquí hay una necesidad de fijar cuál es el contenido, el objeto de un contrato ley. Recuerden que es la primera vez que esto se discutía a nivel jurisdiccional. Vean el fundamento 32 de la sentencia y después, ya con más detalle, las cláusulas de garantía de seguridad, fundamento 34, fundamento 35, fundamento 45, el segundo párrafo de ese fundamento es clave para poder establecer que el tribunal no tiene coberturas para poder declarar la legalidad o la constitución en el contrato. Viene un proyecto por la época del COVID, un proyecto del año 2020. Sale producto de este proyecto que no llega a plasmarse, pero sí se materializa la ley 31.018, y esto nos lleva a una segunda sentencia en la que tuve directa participación. Allí sí el tema son claramente peajes, allí el tema es pasamos con la sentencia 006-20 de 2020, que es una inconstitucionalidad, pasamos a plantear que entonces las pautas de un contrato ley son una cuestión generada por un acuerdo de voluntades que establece cláusulas de intangibilidad. Esas cláusulas de intangibilidad solamente pueden ser modificadas según dice el fundamento de voto que planteo, por las quienes son parte en el contrato, no hay modificación unilateral, y la única reflexión que se hace al respecto, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Bien? Sí, doctor, no hay Ya, problema. me avisas cuando están faltando 5 minutos, ¿ya? Para no pasar, ¿ya? Entonces, y si no, lo dejo algunas cositas para la segunda parte. Entonces, ¿qué es lo que va a esbozarse aquí? Pues tenemos un pronunciamiento que no solamente es jurisprudencia establecida, no precedente, pero jurisprudencia establecida, que incluso lleva a la declaración por improcedencia, rechazo liminar. Recuerden que todavía el tribunal aplicaba, ahora ya no lo pide hacer. Entonces, el presidente Vázquez Romero, por lo cual puede hacer rechazos sin límite sobre casos similares a esto, pero llega el caso Ramón Lucianetti para Isamán León, el caso 1072-23, que es una habeas corpus, por libertad de tránsito se trata esto. Ahora, ni para Isamón pide lo que se le resuelve, ni lo que se resuelve está ajustado a lo que son los parámetros de un contrato ley y probablemente algunos detalles. Y para remate, y eso ya lo dejaré para la intervención de la segunda ronda, eh, eh, va a plantear a este fallo una aclaración que después explicaré, no aclara absolutamente nada, más bien confunde. ¿Cuál es la idea? Para Isamón es un vecino de Puente Piedra. En Puente Piedra la ciudad ha crecido cuando se ha programado el hacer la ruta eh, para poder tener la cobertura de peajes. Pues la zona que era campestre de Chancrilá queda en mitad del distrito, entonces queda el peaje metido en mitad de Puente Piedra. Sí hay algunos informes interesantes, como el de Domingo García de la UNDE, pero se está refiriendo al caso Lurín. No, este caso es un problema con Puente Piedra. Sin tener muy claro si tiene la legitimación procesal, sin tener muy claro si esto debería haberse tratado, yo creo que en realidad no debería haberse tratado en este escenario de ninguna manera. Pero algún magistrado, el magistrado Ochoa, gran amigo, pero por eso no necesariamente coincido con él, plantearse una conversión con amparo, lo que van a decir, un momentito, el mayor valor de los derechos fundamentales
Y en este caso, la libertad de tránsito hace necesario que dejemos de lado unilateralmente a través de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional cláusulas de intangibilidad de un contrato. ¿Por qué? Por para Isamón lo que pedía es que se tumbe en la caseta de Changuela y si en este momento saliendo de aquí Anton ni siquiera da una vuelta o alguno de los más 100 personas que están viendo no se quiere dar una vuelta, va a poderse hacer hasta un selfie con la caseta. La caseta está ahí. El problema no es la caseta, ¿ya? El problema que le hacen es que se deja de cobrar el peaje. Algo parecido se intentó en el caso que nosotros resolvimos, pero ahí aclaramos, un momento, por más COVID que haya, porque eso era un problema por el COVID y se quería decir que algunas personas no les pagaran peaje, ya desde 1979 había una suerte de salvoconducto que permitía a personas que estaban en situación de riesgo poder pagar, pasar sin pagar peaje. Entonces aquí, en vez de optarse por la alternativa, se va por habeas corpus. ¿Qué tienen que ver los derechos que tienen que ver con, vinculados con habeas corpus? Con las cláusulas de intangibilidad del contrato ley y con lo que ellos buscan proteger. Dos, se va a intentar plantear por algún magistrado una reconversión a amparo. Señores, aquí la cosa es clara. Los únicos que pueden modificar un contrato ley, que es un contrato administrativo por excelencia, con características de protección de su cláusula de intangibilidad, es el acuerdo de las partes. Y si hay controversia, váyanse al arbitraje para que ellos lo resuelvan. Pero no, aquí ni siquiera para Isamón pidió eso. Se suspendió el pago de los costos. Y hasta hoy no se pagan los costos. ¿Y qué ha significado esto? Primero, que ya nadie quiera firmar un contrato de ley. Si me quedan los 5 minutos, entonces puedo explayarme. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que va a pasar en este caso? Vamos a plantear una salida. La salida es que como se está perjudicando a la gente, porque no se le cobra peajes y no ha habido vías alternativas cuando tenemos un peaje, miremos cómo pasa, por ejemplo, con la Panamericana Sur, tenemos la carretera Panamericana Sur al costado, entonces de ella tenemos a la antigua carretera Panamericana. Aquí, Rutas de Lima, sin tener la obligación de hacerlo, la concesionaria plantea, dice, bueno, hay una ruta alterna, no era su responsabilidad, porque finalmente en un contrato de este tipo quien tiene la responsabilidad es la entidad concedente, la entidad en este caso estatal, que está dando las facilidades para las cláusulas de intangibilidad para la mejor inversión. Y hasta se insinúa que como la empresa que formó Rutas de Lima fue Odebrecht, entonces hay vicios de corrupción, ¿ya? Eso lo dice claramente uno de los votos, en este caso, voto singular concurrente o fundamento de voto. No vamos a decir el nombre del magistrado. Pues el Tribunal Constitucional determina delitos. No, no. Para poder evaluar la vigencia de un contrato ley, está el acuerdo de las partes, eso lo hemos dicho varios colegas desde hace mucho tiempo. Entonces, y si usted tiene algún problema, pónganlo al conocimiento del Ministerio Público y ellos verán si abren las investigaciones que consideren correspondientes. Y así quedó, y así, y quedó con una cuestión más grave. Durante el mismo caso, ya se había advertido, y con esto termino para dejarlo de la aclaración que no aclara a la segunda intervención. Entonces, entonces ya se había dicho, ¿sabe qué? Vamos a plantear un arbitraje contra el Estado, porque está incumpliendo las cláusulas de un contrato ley, y lo perdimos. Pero no solo perdimos ese, perdimos otro más. El primero se ha perdido 61 millones de dólares. En el segundo todavía se está determinando cuántos alimentos.
frente a esta situación es que nuestros amigos, tengo que decirlo porque yo he pronunciado sobre el tema, ya mi posición es conocida e incluso he tomado partido por una de las partes para que no sea acá está ocultando cuáles son sus verdaderas opiniones. No, no, no. Está por escrito, incluso en ponencias de congresos a la cual también asistió, entiendo, el profesor Guzmán. Entonces, y yo ahí me encuentro con una sorpresa. Me dice una aclaración que no vamos a tener, no vamos a tener una, una vía alterna. Entonces, plantea, porque la Defensoría del Pueblo dice que no hay, por más que haya dicho que hay la vía alterna, la contratista. Entonces la contratista va y dice al tribunal, dice, aclaración, ¿quién es el responsable de la vía alterna? Y para poner un poco de suspenso, allí lo dejo. Porque la resolución del tribunal en esta situación, lejos de salvar el contexto de los contratos ley, termina agravando y complicando la situación. Pero espérense unos minutos y lo contesto con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa. Perfecto. Muy bien, ahora sí, continuando con el programa, vamos a pasar a la etapa de conclusiones, para lo cual doy el uso de la palabra al doctor Guzmán. Bien, ya estamos de vuelta. Eh, Miren, yo creo de que acá hay varios temas que no hay que dejar de lado en el caso de la... A ver, en general, la contratación administrativa es un tema sumamente delicado porque tiene por finalidad satisfacer necesidades públicas. O sea, si uno construye una carretera, la idea es unir una ciudad con otra, un pueblo con otro. Si uno construye un puente, sí, pues es algo similar, unir, pero por encima de un río, por encima de un lago, ¿no? De tal manera que se unan localidades o ciudades. Si construyo un colegio, si construyo un hospital. Entonces, si no regulamos apropiadamente el procedimiento administrativo sancionador, lo que vamos a tener ya es justamente la vulneración a bienes jurídicos que justamente afectan la satisfacción de necesidades públicas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo de que es saludable, sí, porque yo soy un crítico de la nueva ley, ¿eh? O sea, yo creo de que, como dicen muchos otros analistas que han participado, que están participando en el Congreso, muchos decimos que es un poco más de lo mismo, que suene tautológico, redundante, ¿ya? Eh, pero, en particular en materia del procedimiento administrativo sancionador, yo creo que han habido saludables reformas. No por completo, porque, a ver, debe aclararse lo que entendemos por responsabilidad objetiva, pero sí me parece clave reincorporar los eximente de responsabilidad, la caducidad y toda la regulación que está contenida en la 27444. Eso es saludable. Ahora, claro, vamos a ver qué dice el reglamento, ¿no? Hay que estar a la espera de qué es lo que dice el reglamento, ¿ya? Para que haya una regulación suficientemente eficiente y garantista del procedimiento administrativo sancionado. ¿Ya? Eso es todo, no quiero extenderme más y quedamos para las preguntas del caso. Gracias. Muchas gracias, doctor Guzmán. Finalmente damos pase al doctor Espinosa para sus conclusiones. Muy rapidito, sí. Ahí en ese sentido estoy completamente de acuerdo con el profesor Guzmán en que esta objetividad por la cual hemos peleado muchos durante muchos años viene coja, ¿no? No hay eximentes, no hay claridad con la caducidad, etcétera, etcétera. Pero ya sea es motivo de otra exposición y esperamos, aunque a mí nunca me gusta que el reglamento le enmiende la plana a la ley, porque es una mala costumbre jurídica, por decirlo menos,
que algo de eso haya. Pero vamos a lo que nos estaban planteando. Y lo que se busca es generar con todo contrato administrativo ese interés público. Eso es un instrumento para lo que diría Amartya Sen, la satisfacción de necesidades humanas básicas, necesidades públicas en el derecho administrativo más convencional, y que permita la satisfacción del desarrollo humano integral de cada uno de nosotros. Entonces, si ese es el objetivo, ¿cómo se entiende la aclaración que no aclara? Entonces, Ruta de Lima va al tribunal, ya no tiene que ver Odres con el encabezamiento de esto, es la empresa norteamericana Brookfield la que maneja básicamente esta situación, dice, oiga pues, pero ¿quién es el responsable de construir las vías alternas? Si lo que me dice es que le obligo a la gente a tener que pagar peaje y con eso hay un problema, entonces para poder cobrar ese peaje que se está cobrando, bueno, ¿qué alternativa tengo? ¿Y qué es lo que le contesta el tribunal? Miren lo gracioso. El tribunal le contesta que la responsabilidad de las vías alternas, ¿ya?, es responsabilidad no solamente de la Municipalidad de Lima Metropolitana, sino también es responsabilidad de Rutas de Lima. Señores, no entiendo nada. Entonces, si a uno lo sancionan, le impiden cobrar, entonces peajes, ponen en suspenso cláusulas de intangibilidad en contrato ley, porque teóricamente no ha tenido previstas las vías alternas, pero las vías alternas son responsabilidad de las dos partes involucradas, tanto de Rutas de Lima como de la Municipalidad de Lima Metropolitana. A Lima Metropolitana no se le cobra nada. Según el tribunal, es responsable, pero no es responsable, porque finalmente la responsabilidad termina siendo no cobrando un viaje. ¿Ustedes aceptarían hacer un contrato de concesión que tenga la protección de un contrato ley cuando el día de mañana unilateralmente le cambian las cláusulas porque se las ponen en suspenso? Y además les dicen, ¿sabe qué, señor? Usted y quien fue el concedente son responsables de lo que ha pasado, pero solamente a usted le causamos el daño con el perjuicio económico. Anthony, Rosa, amigos de CAE y los que nos están escuchando, levanten la mano cuántos de ustedes en esas condiciones estarían dispuestos a firmar un contrato. Lamentablemente, con decisiones así, estamos hiriendo de muerte al contrato ley a un país que entre el 2016 y el 2025 necesita entre 140.000 y 160.000 millones de dólares para invertir en infraestructura. Y ahí lo dejo. Muchas gracias.